Hola, zaragocistas, nueva redota en Madera y estoy como rodillada marmota porque todos los años decimos lo mismo de que cal verse fuertes en casa nuestra, pero a la fin todos los años pasa lo mismo por un hacer o por cuidarlo, pero en casa nuestra siempre pues se van muchos puntos y viene cualquier equipo y saca puntos. Estuvo un partido con Albacete que yo me pienso que ganó merecidamente y más que más en la primera partida no me fació gol como salió de equipo con una actitud de belleza de qué pasaba y no ir y salir a hincharte o césped y probar de hacer un gol. Si puede ser un contraataque te pillan y te fan un gol, me pienso que la persona puede recriminarte cosas, pero un equipo que estuvo como a tarde, espesa, con la boira y el Albacete pues tenía tres balos a los palos, o Real Zaragoza uno y después si además se le suma que cuando tenías una mica más controlado o partido, que no sé por qué, el Albacete va jugó bien en el primer tiempo y en el segundo se metió más de zaga y principió a perder tiempo y a jugar menos en una jugada solenca en un saque de banda, nos van siempre esa mena de cosas de falta de, no sé si de experiencia o de oficio, como dice Víctor Fernández, pero que al fin, pues no sé, si no puedes ganar un partido, pues a lo menos pues no perderlo, ¿no? Y, y tampoco no podemos decir que siga injusto, eso sí, con un arbitraje que yo llego una mica enunciarlo en el primer tiempo porque lo lleva Gasero, cosa que lleva muchos años que no lo lleva, pero en el segundo tiempo pues tenía una actitud de raso chulesca y fachendoso y no se le puede culpar la redota, pero tiene una actitud que no, que tampoco no me pienso que un árbitro puede salir así y sacar esas tarjetas, porque si tú arbitras bien, sabéis que si quiera un capitán como Luis López podría a decirte una cosa que si quitas falta y era una tarjeta amarilla muy clara, si tú la sacas el jugador no va a decirte cosa. Eh, con Luna también por un saque de banda, ponte aquí, ponte allá, uh, pues la verdad que te puede sacar una falta de 10 metros alesada de Anestio a falta, que tampoco no influyó en cosas, ni o saque, ni, como digo, pues la Pirlo no tenía influencia en el resultado, pero que yo también una cosa que veíamos a Ormino de árbitros que vienen a la Romareda a hacerse notar y no sé, pues sí, también hacer méritos y hacer la pelota pues para ascender a primera división. También Víctor Fernández pues se ve yo que yo una mica enfadado con cómo va el equipo y pero una cosa diferente de que salió con tres mediocampistas puros, cambió sistema, un 4-3-3, no sé, un sistema que a día de hoy no sé si llegue ya una mica anticuado o si puede ser cosa, pero bueno, a lo menos salió con tres mediocampistas, pero una cosa diferente, o si la actitud ya es salir a Villar que pasa, y eso sí que me visa enunciar, ¿no? Que con Víctor Fernández en casa tuya salgas de esa raza a partido y más que más ante un rival que no es mejor que tú. Si sales con la Almería o con Granada, tampoco no, pero no sé, se puede entender una mica mejor, porque manillan más tienes
que no tú, pero con un equipo medio como el Albacete y administrando tanto los puntos y demás y que no estemos siempre con lo de todos los años en Casa Nuestra, pues no sé por qué se salió de, de esa, de esa plaza y principió con los mediocampistas y remató con uno y con Akeche siendo de medio centro organizador. También somos muy planos en eso. Cuando fuimos perdiendo, a pues hay que quitar mediocampistas y meter delanteros. Como si con eso ya tienes más opciones de hacer gol. Cuando pienso que a la fin pues perdemos eh, o control dos partidos y por acumulación, pues no sé. Yo siempre digo que probamos de hacer a misma jugada, no probamos de hacer juego interior, o no sé, a pensar que ya bien plantada, tenga más cosas de que enfregarse, tampoco no tiramos gente de fuera del área, no sé por qué aquel no prueba más, o si yo disparo, que una de las cosas que millor fa y que va muy chinachana con la suya adaptación. A la fin, pues no sé lo de casa nuestra, pero con unos jugadores o con otros no se sacan los resultados que cal y parece como que se les viene de encima el estadio, que encuentras que el ambiente sube a lo tuyo favor y de repente pues parece que te provoca una ansiedad por agradar o no sé, pero bella cosa, bella cosa será. Y bueno, pues también querría decir que antiparte de las carencias de la plantilla, si se le suman a las lesión, pues también se fan sentir, que cayó Baza, que supuso que si llega una lesión muscular, pues no será menos de un mes, o virus FIFA, después de tornar con la suya selección de Bosnia, y bueno, pues a ver si Pablo Menos Obedón puede reaparecer en no partido venía, porque si no, pues, y eso pues, yo también una amiga repetir lo de siempre, ¿no? Que esas basas en ataque, pues, fa que no tengamos fondo de armario, ni Alberto Marín, ni Aduades, pues, cuando salen, pues se nota mucho que a lo menos a día de hoy, pues no son. Ahorran dos títulos y bueno, pues si llegan todos, pues pueden jugar Sobedón, Bazar, sale Azón que cuando ha salido de suplente, pues siempre lo ha feito bien y tienes más armas para cambiar o partido. O lo que fuera también de cambiado estos mediocampistas, pues también le feba Orla, no nos iba mal cuando feba eso, pero bueno, parecía mucho lesano ese principio de temporada y no sé si cal calcular las expectativas de esta temporada y tampoco no tener siempre esa angustia cuando se gana y pensar que este es un proyecto a medio plazo que ya mucha gente joven que se ha cambiado a la mayor parte de la plantilla y que la ha esto más que más el año pasado que llega para haber feito una mejor temporada de estar, no sé, mitad de tabla o mitad de tabla un poco en alto, asentar una plantilla y este año pues ya con más garantías pues probar de luchar por pullar o a lo menos o playoff, pero claro, también hemos desaprovechado una jornada para tornar a meternos ahí, que sí que estoy muy bien
pero, pero que somos una dinámica que parece que no podemos salir de ella y que si no es una persona de prestigio en Zaragoza de Víctor Fernández, pues también sería, eh, bueno, también no seguro que el entrenador estaría mucho más discutido y no sé, también siempre pues padecimos de cesar a un entrenador en cuentas de darle confianza y no sé, pensar que esto pues Víctor puede tener a experiencia y la capacidad de sacarlo en Taiwán y pensar también en el mercado de invierno si se puede ameliorar a plantilla y no sé que cómo, cómo lle tan realiza esta categoría pues hacer eh, un plan a pensar eh, lo que lo que pueda ser por lo que llegue ahora y que ya la temporada llegue perdida, pues tampoco no me pienso que haga pensar eso. Venga, bueno.